Hola compañeros, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy abordaremos el tema de radiología ósea, orientado en la anatomía radiológica normal, presentado por García Lujano Estefany Jocelyn, Ramírez Alba Jimena Mairani, Ramírez Fino María Fernanda y Ruiz Rodríguez Leslie Susana. Para comenzar, es importante definir qué entendemos por anatomía radiológica ósea, ya que este concepto es la base para todo el análisis del sistema óseo que realizaremos. La anatomía radiológica ósea es la rama de la anatomía que se encarga de estudiar, describir e identificar los huesos del cuerpo humano a través de los distintos métodos de imagen, principalmente la radiografía simple. Su objetivo principal es aprender a interpretar cómo se ve la anatomía normal en las imágenes, para poder diferenciarla de las alteraciones patológicas, como las fracturas, las deformidades, las lesiones o los cambios degenerativos. A diferencia de la anatomía macroscópica, que se estudia en piezas anatómicas o esquemas, la anatomía radiológica nos permite identificar cómo se proyectan los huesos en una imagen bidimensional, considerando factores como la superposición de estructuras, la densidad del tejido y la posición del paciente al momento de realizar este estudio de imagen. Dentro de la anatomía radiológica ósea, no solo vamos a identificar el hueso y por lo tanto el nombre de este, sino que también vamos a analizar de manera sistemática varios aspectos fundamentales, como la forma y el tamaño del hueso, la alineación con respecto a otros huesos, la continuidad y el grosor de la cortical ósea, la estructura interna del hueso y la relación entre los huesos a nivel articular. Estos elementos van a ser indispensables porque nos permiten establecer si una imagen corresponde a una anatomía normal o si existe alguna alteración que sugiera una patología. La anatomía radiológica ósea será, por lo tanto, una herramienta fundamental que nos va a permitir visualizar, comprender e interpretar el sistema óseo en estudios de imagen, sirviendo como una base para el diagnóstico, el seguimiento, la toma de decisiones clínicas en múltiples áreas de la medicina y, por lo tanto, va a ser un pilar fundamental dentro de esta. Una vez que ya sabemos qué es la anatomía radiológica ósea, vamos a hablar acerca de los métodos de imagen que son utilizados en esta misma. Estos métodos son fundamentales porque son una herramienta que nos va a permitir observar, analizar e interpretar el sistema óseo en la práctica clínica. El estudio radiológico del hueso no se basa solo en un método, sino que está compuesto de varios estudios de imagen que se van a diferenciar por diversos aspectos, como la energía que utilizan, la forma en que generan la imagen y el tipo de información que proporcionan. Por esta razón, ninguno va a sustituir completamente a otro. Por el contrario, se van a complementar entre sí para otorgarnos una imagen completa de la estructura que deseamos visualizar. En anatomía radiológica ósea, estos métodos nos van a permitir evaluar aspectos clave que ya habíamos mencionado, tales como la morfología del hueso, la continuidad de la cortical, la alineación ósea, la relación articular y, en algunos casos, la estructura interna y la actividad metabólica del hueso. Vamos a comenzar con la radiografía simple, la cual es el método base y de primera línea para el estudio del sistema óseo. Es, por lo tanto, el principal instrumento para el aprendizaje de la anatomía radiológica. Este estudio va a utilizar rayos X, los cuales atraviesan el cuerpo y son absorbidos en diferentes grados según la densidad del tejido. Debido a su alta densidad, el hueso absorbe una mayor cantidad de rayos X y por ello se observa de una tonalidad blanca o radiopaca en la imagen. Una característica fundamental de la radiografía simple es que va a producir una imagen bidimensional. Esto quiere decir que nos produce una imagen plana en donde todas las estructuras situadas en el trayecto del rayo X se van a proyectar unas sobre otras, generando de esta forma una superposición. Como consecuencia de esta característica, y para evaluar correctamente un hueso o una articulación, es indispensable que obtengamos al menos dos proyecciones radiográficas. Generalmente se genera la proyección anteroposterior y la lateral. En algunos casos también se utilizan proyecciones oblicuas, con el objetivo de reducir la superposición y mejorar de esta forma la visualización anatómica. La radiografía simple nos va a permitir analizar principalmente la forma y el tamaño de los huesos, la alineación ósea, la continuidad y el grosor de la cortical, los espacios articulares y las fracturas simples y evidentes. Por su rapidez, su accesibilidad, su bajo costo y la utilidad diagnóstica inicial, la radiografía simple constituye la base de la anatomía radiológica ósea y es el primer estudio solicitado en la mayoría de los casos clínicos. En las imágenes podemos observar cómo se ven los huesos con la tonalidad blanca o radiopaco, que es el lenguaje que se utiliza para la radiografía, y del lado derecho podemos ver el ejemplo de las proyecciones, donde tenemos en primer lugar la anteroposterior, en segundo la lateral y en tercero la proyección oblicua. El segundo método de estudio relevante es la tomografía computarizada. Este método de imagen también utiliza rayos X, pero a diferencia de la radiografía simple, va a obtener imágenes en cortes transversales del cuerpo, lo que va a eliminar la superposición de estructuras.
Estos cortes nos van a permitir analizar el hueso por secciones, proporcionando una visión tridimensional y multiplanar, ya que las imágenes pueden reconstruirse en diferentes planos y en modelos tridimensionales. La tomografía computarizada es especialmente útil en el estudio del sistema óseo porque nos va a ofrecer tres aspectos principales: una alta resolución espacial, una excelente definición de la cortical ósea y una identificación precisa de fracturas complejas, conminutas o intraarticulares. Además, este estudio de imagen nos va a permitir evaluar regiones anatómicas difíciles de valorar con la radiografía simple, como el hombro, la pelvis o las articulaciones complejas. Sin embargo, este método, debido a que implica una mayor dosis de radiación, se utiliza de manera complementaria y no como estudio inicial de rutina. Dentro de las imágenes vamos a poder observar un poco acerca de cómo es el resultado de esta imagen otorgada por la tomografía computarizada y los tres planos principales que se utilizan. En la imagen que se encuentra debajo vamos a encontrar los planos en color azul, el plano sagital, que también está ubicado en la imagen derecha, donde podemos ver cómo es la visualización en una imagen de la tomografía computarizada, el plano coronal o frontal y el plano transversal, para que puedan darse una idea de cómo son realizados los cortes dentro de este estudio de imagen. Como tercer método de estudio de imagen vamos a tener a la resonancia magnética. La resonancia magnética es un método que se diferencia completamente de la radiografía y de la tomografía, ya que ésta no utiliza radiación ionizante. Este estudio funciona mediante la aplicación de campos magnéticos y ondas de radio que permiten obtener imágenes con un alto contraste de tejidos. En el estudio del sistema óseo, la resonancia magnética no se enfoca principalmente en la cortical del hueso, sino en su contenido interno, especialmente la médula ósea. La resonancia magnética, por lo tanto, nos va a permitir detectar alteraciones de la médula ósea, edema óseo, lesiones infiltrativas o cambios que no son visibles en la radiografía simple. Por esta razón, la resonancia magnética es fundamental cuando la radiografía es normal, pero existe alguna sospecha clínica de una alteración ósea o articular. A pesar de sus ventajas, la resonancia magnética es un estudio más costoso, menos accesible y con mayor tiempo de realización, por lo que se utiliza de forma dirigida. En las imágenes vamos a poder comparar cómo se ve el estudio de tomografía computarizada o TAC y la resonancia magnética. Si observamos, nos damos cuenta de las diferencias que tiene la imagen ósea dentro de estos dos estudios en comparación. El siguiente método de imagen del que hablaremos es la gammagrafía ósea. Este es un estudio perteneciente al área de la medicina nuclear y se caracteriza por evaluar la función y el metabolismo del hueso más que su anatomía. Este estudio consiste en la administración de un radiofármaco que se fija en las zonas donde existe mayor actividad metabólica o remodelación ósea. Este es un estudio en el que se usa un marcador radioactivo inyectado para crear imágenes detalladas de los huesos y detectar problemas como infecciones, fracturas ocultas, artritis o metástasis cancerosas. Este estudio resalta las áreas con actividad metabólica anormal, como puntos calientes o fríos que no son visibles en radiografías comunes. Por lo tanto, es un estudio muy sensible que permite detectar alteraciones mucho antes. Este procedimiento incluye la inyección del trazador y un escaneo lento con una cámara especial, que puede durar hasta 1 hora, seguido de un tiempo de espera para que el marcador se concentre en los huesos. Se realiza, por lo tanto, en 4 fases, que sería la primera, una inyección, sería la inyección de una pequeña cantidad del marcador radioactivo o trazador en una vena. Después hay un periodo de espera en el que el paciente debe esperar de 2 a 4 horas para que el marcador se distribuya y se acumule en los huesos. En este tiempo se le pedirá beber agua para eliminar el exceso del marcador de la vejiga. El tercer punto es un escaneo. En este, el paciente se acuesta en una camilla mientras una cámara se mueve lentamente alrededor del cuerpo para tomar imágenes del esqueleto completo que pueden durar hasta 1 hora. En estudios más detallados, hay como la gammagrafía trifásica, se van a tomar imágenes durante la inyección y poco después de que ésta se realice, además de las proyecciones que se realizan después de que el paciente ha esperado 2 a 4 horas. Este método, por lo tanto, va a diferenciarse de los previamente mencionados, ya que no nos muestra la forma del hueso, no permite evaluar la cortical ni la alineación y no ofrece un detalle anatómico fino, sino que va a estar orientada en detectar el aumento de la actividad ósea, las lesiones óseas múltiples, las fracturas ocultas y los procesos inflamatorios o metastásicos. Por esto mismo, se considera un estudio funcional complementario dentro del análisis del sistema óseo.
Una vez conociendo estos métodos, pues podemos decir que en anatomía radiológica cada método de imagen cumple una función específica. La radiografía simple pues nos va a permitir identificar la anatomía básica y la alineación ósea. La tomografía computarizada nos va a ofrecer una mayor visualización y detalle estructural del hueso. La resonancia magnética nos va a permitir evaluar la médula ósea y los tejidos adyacentes, y la gammagrafía ósea que acabamos de mencionar pues va a ser orientada principalmente a analizar la estructura de la actividad metabólica del hueso. Hablaremos ahora de los tipos de tejido del hueso y su apariencia radiológica. Bien, ahora tenemos dos tipos de hueso, el hueso cortical o compacto y el hueso esponjoso trabecular. En esta imagen podemos ver una representación del hueso cortical y el hueso esponjoso. El hueso cortical es la capa externa dura y densa que da fuerza y protección al hueso, mientras que el hueso esponjoso es poroso y se encuentra en el interior del hueso y alberga la médula ósea roja. Primero hablaremos del hueso cortical o también llamado el tejido compacto. Es un revestimiento que forma parte de la composición de todo el sistema óseo, pero que sabemos que varía dependiendo del tipo de hueso. ¿Dónde se ubica este tipo de hueso? Bueno, el tejido compacto se encuentra en todo el esqueleto del cuerpo humano, específicamente en la superficie central, la diáfisis de los huesos por debajo del periósteo. Además, tenemos que este tejido cambia su cantidad de acuerdo al hueso donde se encuentra. ¿Esto qué quiere decir? En los huesos de tipo largo, debido a la longitud que estos presentan, el tejido compacto aumenta de tamaño en las zonas donde se produce más tracción por parte de los músculos y donde es más propenso a sufrir daños. En los cortos encontramos un fino revestimiento de hueso cortical que protege al esponjoso, y en cuanto a los planos, sabemos que se encuentran en una membrana unida de dos capas de compacto. ¿Cómo es la formación de este tipo de hueso? Bueno, cuando se estudia la histología y la formación del tejido, encontramos que está compuesto por diferentes láminas y canales que se encargan de la irrigación y que puedan establecerse correctamente dentro del hueso. Estos elementos son llamados como conductos de Havers. ¿Pero qué son los conductos de Havers? Los conductos de Havers, también conocidos como canales de Havers, son estructuras microscópicas que se encuentran en el hueso cortical o compacto. Son pequeños canales que se extienden a lo largo del hueso y contienen vasos sanguíneos y nervios. También tenemos que está formado por ostionas. Las ostionas son unidades de hueso compacto que se organizan en una estructura laminar. Y ostocitos. Y por último, los conductos de Balkman. Los conductos de Balkman, también conocidos como canales de Balkman, son estructuras microscópicas que se encuentran en el hueso cortical y forman canales de ostionas y ya. Y ya. Por último, tenemos las funciones principales del hueso cortical. Bueno, se pueden agrupar en 4 áreas clave. Como número 1 tenemos el soporte estructural y resistencia. El hueso compacto es extremadamente duro y resistente. Su principal tarea es de soportar el peso de nuestro cuerpo y resistir las fuerzas de compresión durante actividades cotidianas como caminar, correr o levantar objetos. Sin esta capa densa, nuestro cuerpo colapsaría y los huesos se doblarían bajo la presión de nuestro propio peso. Como número 2 tenemos que funciona como un escudo o armadura para las partes más delicadas del organismo. Por ejemplo, el cráneo protege al cerebro, la caja torácica protege al corazón y los pulmones, y la columna vertebral protege a la médula ósea. Y número 3, la palanca para el movimiento. ¿Pero qué es esto? El hueso compacto proporciona la superficie sólida y rígida donde se insertan los músculos, tendones y ligamentos. Al actuar como una palanca mecánica, permite que la contracción muscular se traduzca en movimientos efectivos de las extremidades. Y por último tenemos el almacenamiento de minerales. Aunque parece una estructura muerta, por así decirlo, es un reservorio dinámico de minerales esenciales, ya que almacena calcio y fósforo según las necesidades metabólicas del cuerpo, ayudando a mantener el equilibrio químico en la sangre. Bueno, ahora hablaremos del hueso esponjoso. El hueso esponjoso, también conocido como trabecular, es un tejido de hueso que está conformado internamente por una gran variedad de láminas o trabéculas que se encargan de brindar resistencia al hueso, y en especial a la parte ósea, la epífisis, donde se encuentra. Pero específicamente, ¿dónde se localiza este tejido? Bueno, el tejido trabecular se lo puede localizar en la epífisis de los huesos, es decir, en los extremos o puntas de los huesos. Esta masa trabecular está rodeada por una capa compacta y juntos trabajan para resguardar a las células y pequeños elementos óseos. La formación de este tipo de tejido, a diferencia del hueso compacto, que se organiza en cilindros perfectos, el hueso esponjoso se forma como una red tridimensional de vigas llamadas trabéculas.
Dependiendo del hueso que se esté formando, es el proceso que va a seguir. Existen dos rutas. Como número uno, tenemos la osificación intramembranosa. Ocurre directamente desde el tejido conectivo primitivo. Es común en los huesos planos del cráneo y la mandíbula. Después tenemos la osificación endocondral. El hueso se forma reemplazando un molde de cartílago previo. Es como se forman la mayoría de los huesos largos, como brazos y piernas. Independientemente de la ruta que se vaya a tomar, la creación de la estructura esponjosa sigue los siguientes pasos clave, que es el proceso celular. Primero tenemos la diferenciación celular. La célula madre se transforma en osteoblastos. Posteriormente tenemos la secreción de osteide. Los osteoblastos secretan una matriz orgánica llamada osteoide. Después tenemos la mineralización. El calcio y el fósforo se depositan sobre el osteoide, endureciéndolo. Algunos osteoblastos quedan atrapados y se convierten en osteocitos. Después tenemos la formación de trabéculas. En lugar de formar una capa sólida, el osteoide se deposita alrededor de los vasos sanguíneos embrionarios, creando una red de placas y espinas, que son las trabéculas. Y por último tenemos la aparición de médula ósea. Los espacios entre las trabéculas se llenan del tejido que dará lugar a la médula ósea roja, encargada de fabricar la sangre. Por último tenemos la función. ¿Cuál es su función? Bueno, esta zona del sistema óseo es considerada una parte esencial de todos los huesos, debido a que es el principal tejido que contiene la médula ósea. Una diferencia que representa el hueso trabecular con respecto al hueso compacto es que estos no poseen ostionas. Otro factor importante es que las trabéculas se comunican directamente con los componentes de la sangre para permitir el correcto transporte de sustancias nutritivas de afuera hacia adentro, es decir, con las células osteocitos. Además, sabemos que al igual que el hueso compacto, estos tejidos trabajan en equilibrio metabólico de las estructuras óseas. Bien, ahora que sabemos que es un hueso cortical y un hueso esponjoso, vamos a ver cómo se ve en una radiografía. Esta imagen nos muestra un hueso específicamente un metacarpiano y las falanges, donde se aprecia claramente la distribución de los tejidos óseos que hemos mencionado. El hueso cortical o compacto sería todo este, ya que se identifica como la línea blanca más brillante, gruesa y definida que rebordea el hueso. Se ve radiopaco porque es extremadamente denso, al tener pocos espacios, detiene mayor parte de los rayos X, mientras que el hueso esponjoso sería todo este. El hueso esponjoso se observa en el interior de los extremos del hueso. A diferencia del hueso cortical, no es blanco sólido, sino que está representado como una apariencia reticulada o de red. Se ve más grisáceo y con pequeños puntos o líneas blancas finas. Por último, tenemos la imagen de la columna, que ilustra la diferencia entre el hueso cortical y el hueso esponjoso y señala la presencia de estenosis. Una estenosis es una lesión ósea benigna que consiste en el fragmento del hueso compacto cortical que crece dentro del hueso esponjoso. Si nos podemos fijar, este es más blanquecino y irradia más luz, por así decirlo, todo esto. Mientras que la parte de adentro sería lo que es el tejido esponjoso, como aquí podemos apreciar. Y esta bolita sería la estenosis. Pasamos acá, aquí se ve un poco mejor sin los diagramas. Esta sería la estenosis, este sería el hueso cortical o compacto, y lo que está como en grisáceo sería el hueso esponjoso. Los huesos largos como la tibia, el fémur o el húmero se dividen en tres partes principales que nos ayudarán a localizar mejor una lesión. Estas son la epífisis, que se sitúa en los extremos del hueso. Está formada por tejido esponjoso central rodeado de una delgada capa de hueso compacto. En su parte interna se localiza la médula ósea roja. Los huesos largos poseen dos epífisis, una proximal y otra distal. Después tenemos la diáfisis, que es la porción central del hueso. Está constituida por hueso compacto, con forma cilíndrica y alargada. Además, tiene una cavidad que alberga la médula ósea amarilla. Por último, tenemos la metáfisis, que une los extremos con la porción central del hueso, es decir, la epífisis con la diáfisis. En la infancia y adolescencia, esta zona está ocupada por un cartílago de crecimiento que le permite al hueso desarrollarse de forma horizontal. Después de la adolescencia, el cartílago es sustituido por tejido óseo esponjoso y recibe el nombre de línea epifisiaria. Aquí observamos el ejemplo con una radiografía del fémur de un adulto en comparación con el fémur de un niño, donde precisamente observamos el espacio que ocupa el cartílago de crecimiento, algo que ya no se observa en el fémur del adulto. Una articulación es la unión entre dos o más huesos a través de un tejido conectivo. Estas se clasifican en tres tipos y pueden ser cartilaginosas, donde se unen a través de cartílago hialino o a través de fibrocartílago, por ejemplo, la sínfisis intervertebral. Después tenemos las sinoviales. Aquí encontramos entre los huesos una cavidad sinovial llena de líquido sinovial que está delimitada por los cartílagos articulares y una cápsula.
Por último, tenemos las articulaciones fibrosas. Estas se unen por tejido conectivo denso, por ejemplo, las suturas del cráneo. Todos estos tejidos tienen una densidad muy baja, por lo que no se pueden observar en una radiografía convencional, pero podemos identificar el espacio articular entre los huesos, el cual tiene bordes definidos, regulares y lisos. Por ejemplo, aquí en la articulación de la rodilla no vemos un tejido como tal, pero sí vemos el espacio que es un poco más radiolúcido que cada hueso. Igual aquí en los huesos de la mano solo vemos el espacio entre cada uno. Ahora bien, resulta importante entender lo que es la alineación ósea normal. En imagenología significa que los huesos mantienen su posición fisiológica, que tienen continuidad cortical, congruencia articular y simetría entre los ejes mecánicos. Esto se evalúa mediante líneas, ángulos y arcos imaginarios, los cuales permiten distinguir lo normal de alguna fractura, luxación o deformidad. Y bueno, independientemente de la zona del cuerpo que se vaya a evaluar, se consideran tres principios generales para hacerlo. Primero tenemos la continuidad cortical, que se refiere a que el borde externo del hueso, lo que conocemos como corteza, debe ser una línea suave continua, sin una especie de escalones o interrupciones. La presencia de estos podría sugerir una fractura o una luxación. Luego tenemos la congruencia articular. Esto hace referencia a que las superficies articulares tienen que encajar de manera armónica. Es decir, el espacio entre los dos huesos debe ser uniforme. Una disminución de esta podría indicar un desgaste, como lo podemos apreciar en la imagen número 2, que se ve a la derecha. Y por último, la simetría de los ejes anatómicos. Los huesos largos deben de seguir una línea recta o curvatura fisiológica específica según su ubicación anatómica, además de considerar la simetría bilateral en los casos que se pueda aplicar. Y bueno, una vez que ya vimos los principios generales, de manera general por regiones anatómicas vamos a mencionar algunos ejemplos para comprender de mejor manera lo ya explicado. Primero tenemos la columna vertebral. En esta área generalmente se usan radiografías laterales y para evaluar la alineación ósea se deben de trazar 4 líneas paralelas, que a su vez tienen que ser curvas y suaves. Tenemos la línea vertebral anterior, que tiene que pasar por el borde anterior de los cuerpos vertebrales y que en la imagen de la izquierda la podemos ver en un color rosa. Luego tenemos la línea vertebral posterior, que pasa por el borde posterior de los cuerpos vertebrales y que en la imagen podemos visualizar en un color amarillo. La línea espinolaminar une la base de las apófisis espinosas y en la imagen se ve en un color verde. Y la línea de las puntas espinosas, la cual une los extremos posteriores de las vértebras y en la imagen de la izquierda se aprecia en un color blanco. La discontinuidad de alguna de estas líneas puede sugerir alguna anormalidad en la columna vertebral. Para cadera y pelvis el indicador más utilizado es la línea de Shenton, que es un arco imaginario continuo que se traza desde el borde inferior del cuello femoral hasta el borde inferior de la rama superior del pubis. Si esta línea se descontinúa, indicaría una fractura de cadera o displasia. En la imagen de la derecha la vemos como una línea punteada en color amarillo. Para la muñeca, en una radiografía anteroposterior se evalúan 3 arcos que conectan los huesos del carpo. Estos 3 arcos tienen que ser paralelos y sin interrupciones. En la imagen de la izquierda los podemos ver en color negro. El primer arco sigue el contorno proximal del escafoides, semilunar y piramidal. El segundo arco sigue el contorno distal de esos mismos huesos, y el tercer arco sigue el contorno proximal del hueso grande y ganchoso. Para miembro inferior, en estudios de extremidades completas, se evalúa el eje que va desde la cadera hasta el tobillo. Esta línea debe pasar muy cerca del centro de la rodilla, como se aprecia en la imagen de la derecha resaltado en rojo. Ahora vamos con la densidad ósea normal, que igual que el punto anterior resulta de gran relevancia para comprender la anatomía ósea. Y bueno, se refiere a la cantidad adecuada de minerales, principalmente calcio, que se encuentra en los huesos, lo que les da la resistencia y apariencia homogénea que se puede apreciar en las radiografías. Se evalúa principalmente mediante densitometría ósea, que es un estudio que utiliza una dosis muy pequeña de radiación ionizante, y los resultados se dan como puntuaciones T y Z. Un número mayor significa una mayor densidad ósea, y cuando menor sea esta puntuación, mayor va a ser el riesgo de tener alguna fractura. Para los resultados de la puntuación T tenemos que, si tenemos un resultado entre -1 o más alta, se va a considerar como una densidad ósea normal. Si el resultado está entre -1 y -2.4, va a significar una densidad ósea baja, lo cual va a ser un factor de riesgo para la osteoporosis. Y si la puntuación es de -2.5 o menos, ya sugiere de manera más evidente osteoporosis, y mientras más bajo sea este puntaje, va a ser más alto el riesgo de tener alguna fractura en el paciente. Y respecto a los resultados de la puntuación Z, tenemos que si el valor es superior a -2, se va a considerar una densidad ósea normal. Y si el valor es inferior a -2, va a indicar una pérdida ósea por causas no naturales. Es decir, esto no está dado por el envejecimiento, que es la causa más común, sino que puede estar ocasionada ya sea por una enfermedad o incluso como efecto adverso de algún medicamento. La densitometría ósea se suele utilizar con mayor frecuencia, ya que en una radiografía convencional es difícil detectar cambios leves en la densidad. Para que la pérdida ósea sea visible en una placa de rayos X, suele ser necesario que exista al menos una pérdida de masa ósea de un 30 a 40%. Sin embargo, un hueso con densidad ósea normal muestra ciertas características en una radiografía, como lo es la corteza gruesa, es decir, la capa externa del hueso se ve radiopaca y sólida, un patrón trabecular nítido, que indica que la estructura interna del hueso esponjoso es claramente visible y que no muestra signos evidentes de alguna enfermedad. Y la ausencia de radiotransparencia, que básicamente significa que el hueso se aprecia con la densidad adecuada en las zonas en las que se está evaluando. Existen también áreas claves de medición. Primero tenemos la columna lumbar, que es la más utilizada para detectar la pérdida ósea temprana. El cuello femoral, que es el mejor predictor de riesgo de fracturas de cadera, muy utilizada en adultos mayores. Y el antebrazo, específicamente en el radio. Solamente se va a utilizar si las otras áreas no pueden evaluarse, ya sea por la presencia de una prótesis o algo similar.
Una vez que tenemos el conocimiento de los conceptos principales para la identificación del sistema óseo dentro de la radiografía, pues vamos a comenzar con la anatomía radiológica ósea por regiones, ya orientada en las imágenes que se visualizan después del estudio de imagen que se realice. Empezaremos hablando acerca del hueso frontal. El hueso frontal es el que está delimitado con una línea azul. Bueno, la radiografía que se muestra es conocida como una proyección de Caldwell. Se toma utilizando un equipo de rayos X estándar que consta de un tubo de rayos X, una mesa o soporte vertical con un receptor de imagen y una consola de control. Para la proyección de Caldwell, el procedimiento, digamos que pues, es el siguiente. Primero tenemos el posicionamiento del paciente. El paciente se coloca de pie o sentado frente a un soporte vertical. Después tenemos la alineación. La nariz y la frente del paciente se apoyan contra el soporte y se ajusta la posición de la cabeza de manera que la línea orbitomental quede perpendicularmente al receptor de la imagen. Las manos suelen colocarse a los lados de la cabeza para darle estabilidad. El rayo central, bueno, el tubo de los rayos X se coloca en la parte posterior de la cabeza. El rayo central se dirige con una angulación caudal de aproximadamente 15 grados, centrado a la altura del nación. Bueno, aquí es importante mencionar que el rayo va a entrar por el lado posterior anterior del paciente, mayormente para no causar algún tipo de lesión o daño en los ojos. La exposición. Se le pide al paciente que se mantenga completamente quieto y contenga la respiración durante la exposición a los rayos X. ¿Esto por qué? Porque muchas veces los pacientes se llegan a mover y las imágenes que nosotros logramos visualizar son borrosas y no es lo que queremos nosotros observar. El hueso frontal, como ya les mencioné, está resaltado aquí. Aquí tenemos otra imagencita. Este es un dibujo y aquí tenemos la radiografía. En la parte ancha y plana forma parte de la frente y después tenemos los arcos superficiales. Son las elevaciones óseas que se encuentran justo por encima de las órbitas, que serían estos. Aquí los tenemos. Estos. Y tenemos los bordes supraorbitarios. Es la línea curva que se forma en el techo de las cavidades oculares. Se forma como una M suave sobre los ojos. Esta sí. Luego tenemos los senos frontales. En la parte central inferior del hueso frontal, justo arriba de la nariz y entre los ojos, que sería esto, se observan manchas más oscuras e irregulares. Estos son los senos frontales, cavidades llenas de aire. Su forma es única en cada persona. En la radiografía se ven oscuros, bueno, radiolúcidos, porque el aire no pone resistencia a los rayos X. Y si se vieran de color blanco o nublados, podría indicar una inflamación o acumulación de líquido, o sea, sinusitis. Ahora hablaremos de las densidades. El hueso se ve blanco, radiopaco, en la imagen porque se aprecia la densidad uniforme, lo que sugiere que no hay lesiones líticas ni áreas de sobrecrecimiento óseo evidente. Aquí no se ve nada irregular, todo se ve, pues, digamos, correcto de alguna manera. Huesos parietales. Bueno, los huesos parietales, aquí los tenemos, son estos. Aquí los tenemos de una visibilidad postero-anterior. Aquí. Estos son dos, el izquierdo y el derecho. Su función principal es el de ser un escudo protector de los lóbulos parietales del cerebro, que se encargan de procesar el tacto, dolor y saber exactamente dónde están las partes de nuestro cuerpo sin mirarlas. Se extienden desde la sutura coronal, que vendría siendo esta, hasta la sutura lamboidea. Se observa como una gran placa de curva de densidad ósea uniforme. Muchas veces podemos llegar a encontrar pues
así como ramificaciones. Estas ramificaciones no son fracturas, sino la impresión de la arteria meningea media en la cara interna del hueso. Aquí tenemos a los parietales que se ven de ambos lados, formados por contornos superiores laterales. Aquí es importante mencionar que en ambos parietales se localiza la sutura sagital. Esta que se ve aquí también. Mayormente esta es más visible en los niños o jóvenes, mientras que en los adultos pues no se suele ver casi porque pues los huesos ya están totalmente fusionados. En esta imagen se puede apreciar de una mejor manera las suturas. Esta imagen es muy interesante, ya que esta imagen podría relacionarse a un modelo anatómico en específico o a un paciente pediátrico. ¿Y esto cómo lo sabemos? Bueno, porque la cara es más pequeña que el cráneo y esto se asocia a pacientes pediátricos. Se nota que el cráneo aquí es más redondeado y las uniones óseas, pues como les digo, son menos densas, que son la sutura sagital, la coronal y la lamboidea. Ahora hablaremos del hueso temporal. El hueso temporal es este que está aquí. Este hueso es uno de los más complejos del cuerpo porque contiene los órganos de la audición y el equilibrio. Esta vista de perfil es fundamental para localizar el temporal, que se ubica en la parte lateral media e inferior del cráneo. Es importante mencionar que tenemos dos, uno derecho y uno izquierdo. Aquí se señala un peñasco y la escama temporal, que es la región que está justo alrededor del oído. Si observan, dentro de este cuadrito se ve una zona muy blanca y compacta. Esa es la porción pentrosa, la parte más dura de todo el cráneo diseñada para proteger al oído interno. También podemos ver el conducto auditivo, que es como un círculo que está en la zona blanca. También tenemos a la apófisis mastoide, que es la protuberancia ósea que puedes sentir detrás de la oreja y que aquí se ve como una zona rugosa y pequeña con burbujas. Aquí también la vemos. También tenemos que justo delante del oído veremos cómo la mandíbula se une con el hueso temporal para permitir que nosotros podamos pues mover la mandíbula. Noten cómo se sitúa justo debajo del hueso parietal y por enfrente del occipital. Aquí la parte superior del temporal es muy delgada y plana, se llama escama. En esta radiografía, aquí y acá, podemos ver que es casi transparente porque es poco densa, lo que hace una zona vulnerable para golpes. Este tipo de radiografías mayormente se utiliza para ver la visualización, vaya la redundancia, de un hueso pues fracturado, porque como les mencioné, esta parte de aquí es más pues delgada a comparación del conducto interno para el oído. También podemos ver si hay burbujas de aire, que son mastoides, o si están limpias o llenas de líquido, que son mastoiditis. Por último tenemos al hueso occipital. El hueso occipital es la pieza clave que constituye el límite posterior y la base del cráneo. Es un hueso único y simétrico que conecta la cabeza y la columna. En esta vista lateral se identifican dos puntos de referencia cruciales, como la protuberancia occipital externa. Es el saliente que puede tocar la nuca y sirve como un sitio de inserción para los músculos potentes del cuello. Y la protuberancia occipital interna se encuentra en la cara interna del hueso y es el punto donde convergen importantes canales de drenaje venoso para el cerebro. Aquí podemos observar las cavidades de orificios de la base. Bueno, tenemos dos. Las fosas cerebrosas son las de presiones internas donde se aloja el cerebro. Y el fragmento magno, aunque no está aquí marcado, la estructura que rodea a este gran agujero central es por donde el tallo cerebral se extiende para convertirse en médula espinal. Y por último tenemos que el hueso occipital se encurva hacia abajo para
descansar sobre la primera vértebra cervical. La imagen nos muestra que es un hueso significativamente más grueso y denso en su base para soportar el peso de la cabeza y proteger los centros nerviosos vitales. Ahora hablaremos de suturas. Las suturas craneales son las líneas de unión que permiten que el cráneo funcione como una unidad protectora. Las suturas son articulaciones de tipo fibroso que conectan los huesos del cráneo entre sí. En esta ilustración tenemos tres: la sutura coronal, la sutura lamboidea y la sutura escamosa. Primero hablaremos de la sutura coronal. Es una de las articulaciones más importantes del cráneo. Es la costura fibrosa que conecta el hueso frontal con los huesos parietales. Atraviesa el cráneo de lado a lado de forma similar a la de una diadema o corona. En la imagen se puede visualizar el cráneo de manera superior y es el cráneo de un pediátrico. Más adelante sabremos por qué. Esta sutura coronal desciende para ambos lados, aquí y acá, y tenemos al brecma. El brecma es el punto de intersección entre la sutura coronal y la sagital. En los bebés esta zona es muy amplia, por eso sabemos que es de un pediátrico, y se conoce como la fontanela anterior o la mollera. En esta etapa la sutura coronal no está fusionada. Esto permite que el cráneo se deforme ligeramente durante el parto y que el cerebro crezca sin restricciones. En los adultos, la sutura coronal se observa como una línea fina y dentada que baja desde la parte superior hacia la zona de la sien. Ahora hablaremos de la sutura sagital. La sutura sagital es la línea de unión fundamental que divide la parte superior del cráneo en dos mitades, derecha e izquierda. Esta sutura conecta los dos huesos parietales entre sí. Se extiende de forma longitudinal por toda la línea media de la bóveda craneal, yéndose desde la frente hasta la nuca. Tenemos a la sutura lamboidea. Es la unión fibrosa que cierra la bóveda craneal por su parte posterior. Esta sutura tiene una forma de una letra griega, que de ahí es donde viene su nombre, que es la letra lambda. Conecta al borde posterior de los huesos, y que son los huesos parietales, con el reborde del hueso occipital. En la parte superior media se une con la sutura sagital. En los recién nacidos, este punto de encuentro se forma una fontanela posterior, que es esta, y se observa como un espacio abierto porque pues no hay un cierre. La sutura lamboidea se observa como una línea con rebordes irregulares y densos. Esta apariencia dentada es normal y refleja cómo los huesos se entrelazan para dar estabilidad al cráneo. Ahora hablaremos de los senos paranasales. Los senos paranasales son cavidades llenas de aire dentro de los huesos del cráneo. Primero tenemos al seno frontal de color rosa, aquí lo podemos ver, aquí también lo podemos ver del lado lateral. Se ubica en el hueso frontal justo por encima de las órbitas oculares, aquí. El seno etmoides son un conjunto de pequeñas cavidades situadas entre la nariz y los ojos, aquí. Aquí también lo podemos, son celdas. Los senos esfenoides, aunque se ven como que están también como que luego, no, la realidad es que están al fondo, justo por detrás de la cavidad nasal. También tenemos al seno maxilar, son los más grandes, aquí está, aquí también lo podemos observar, ambos lados de la nariz y por debajo de los ojos. Y por último tenemos a los cornetes nasales, son estos, aquí también los podemos, bueno, aquí no se pueden visualizar mucho, pero aquí están, y aquí. No son propiamente senos paranasales, sino cavidades llenas de aire en los huesos temporales. Ahora hablaremos de los maxilares. Bueno, esta es una radiografía panorámica de dentales, que es llamada ortopantostomografía.
las cuales permiten ver de forma plana y extendida toda la mandíbula, los dientes y las estructuras óseas circundantes. Aquí podemos observar que está el seno maxilar, que es la cavidad de aire situada sobre los molares superiores, la órbita, que es el borde inferior de la cavidad donde se aloja el ojo, la apófisis estenoide, que es esta, que es una extensión ósea puntiaguda del hueso temporal, el conducto dental inferior, que es este, que es el canal por donde pasa el nervio que da sensibilidad a los dientes inferiores, el agujero mentoniano, y este es la apertura por donde salen los nervios que van del mentón y el nervio inferior. También tenemos al hueso hioides, se observa en la parte inferior, por aquí, y es el hueso que da sostén a la lengua. Aquí tenemos pues más remarcado los huesos. Este es el cóndilo, que es donde la mandíbula y el cráneo se unen. También tenemos los senos maxilares, los cornetes, el arco cigomático, que es este, el orofaringe y pues a los dientes. Tenemos su corona, su cuello y su raíz. Aquí siempre vamos a encontrar algo que se llama hueso alveolar. Mayormente se va a encontrar aquí para dar esa fuerza a los dientes. Ahora hablaremos de la columna vertebral. La columna vertebral es una estructura compleja articulada que no solo sirve como el soporte mecánico del tronco, sino que actúa como el estuche protector de la médula espinal. Como se observa en la imagen, se compone de 33 vértebras organizadas en regiones con funciones específicas, desde la movilidad de la zona cervical hasta la estabilidad de la columna lumbar y soporte del sacro y coxis. Bien, primero hablaremos de la columna, de las vértebras cervicales. La columna cervical tiene características únicas, ya que debe soportar un amplio peso de lo que es el cráneo y permitir el rango de movimiento. Aquí se puede observar que va desde la C1 hasta la C7, aquí también. En esta proyección lateral podemos visualizar que la C1 y C2 se observa el diente de axias o apófisis odontoides, que encaja en el atlas para permitir la rotación de la cabeza. También podemos observar la articulación cigoapofisiaria. Son las uniones entre las vértebras que permiten el deslizamiento el deslizamiento, y podemos observar que son como pequeñas escamas superpuestas, todas estas. La vértebra 7 es más prominente y se puede ubicar y pues identificar más fácil, ya que tiene una apófisis espinosa muy grande. De hecho, es la más grande de todas, como podrán ver. En elementos clave de esta proyección anteroposterior, los cuerpos vertebrales se ven como bloques rectangulares alineados unos sobre otros, y los procesos transversos, que son las alas laterales de los vértebras, es donde se insertan los músculos. También tenemos a las articulaciones controvertebrales, que son estas. Y se aprecia también la unión de la primera costilla, y que también es marcado por la T1, como podrán notar. Después tenemos a las vértebras dorsales o torácicas. A diferencia de la cervical, esta zona tiene una movilidad mucho más limitada, porque su función principal es la de proteger los órganos vitales y servir de anclaje para la caja torácica. La columna torácica va de la T1 a la T12. Aquí también lo podemos observar. Las características
como principales y distintivas son las costillas, ya que aquí vamos a ver si hay costillas verdaderas que son unidas directamente desde el esternón, las falsas y las flotantes que se observan cerca de la T11 y la T12, que es esta. Aquí también podemos verlas, son estas. Y las articulaciones controvertebrales son los puntos de unión donde las costillas se insertan en los cuerpos vertebrales, que son esta. Y ahora bien, la anatomía de proyección lateral, que sería esta, es excelente para poder revisar las sinfosis torácicas, que es la curvatura natural hacia afuera. El foramen vertebral se forma como agujeros u óvalos por donde salen los nervios espinales. ¿Sí ven? También tenemos, estos son los forámenes, los procesos espinosos. Esta región son las puntas de las vértebras apuntando hacia abajo de forma muy pronunciada, superponiéndose a la vértebra anterior o inferior. Podemos notarlo aquí. Y el cuerpo vertebral se ve como cubos más grandes y densos que los cervicales para soportar más el peso. Entre más vamos a ir bajando, mayor volumen vamos a notar. Por último tenemos a las vértebras lumbares. Bueno, esta región es la que mayor peso soporta y es el que constantemente está en estrés mecánico debido al movimiento. Podemos notar que va desde la L1 a la L5. Aquí hasta acá. Las vértebras lumbares son las más grandes y robustas de toda la columna, como podemos apreciar. La proyección lateral, que es esta, nos permite evaluar la lordosis lumbar, que es la curvatura hacia adentro. El cuerpo vertebral se observa como bloques óseos macizos y cuadros. El foramen invertebral son los espacios por donde salen las raíces nerviosas que forman al nervio ciático. El foramen está, por aquí. Aquí está el foramen invertebral. También tenemos a la sínfisis lumbosacra, que es la unión intrínseca entre la L5 y S1. En este sitio más común es el sitio más común de hernias discales debido a la presión que recibe. Y la sínfisis está por aquí. Ahora tenemos a la proyección anteroposterior. Aquí buscamos la alineación. Los pedínculos, al igual que en la torácica, se ven como círculos u ojos en cada vértebra. Su alineación perfecta es una señal de una columna sana. Los procesos transversos en los lumbares son largos y delgados, parecidos a pequeñas costillas. Y la articulación sacroiliaca se observa a la unión de la columna con los huesos del pelvis y el sacro, que es esta. Continuamos con la parte del tórax. Lo primero que debemos identificar son ciertos aspectos importantes, como el tipo de proyección que se está utilizando. Esta puede ser anteroposterior, posterior-anterior o lateral. Comúnmente se utilizan estas dos últimas. Debemos verificar que la imagen esté centrada. Esto podemos hacerlo a través del extremo interno de la clavícula, que debe estar a la misma distancia de la apófisis espinosa en ambos lados. Al momento de tomar la placa, se le pide al paciente que realice una inspiración profunda, lo cual nos debe permitir visualizar hasta la 8ª o 10ª costilla posterior. También debemos verificar que la penetración sea la adecuada, donde la cantidad de radiación que reciba la placa debe ser correcta para que la imagen no sea ni muy clara ni muy oscura.
Los huesos que encontramos en el tórax son la columna vertebral, que ya explicó mi compañera, las costillas, el esternón, la clavícula y la escápula. Estos tienen una densidad radiopaca, por lo que se ven blanquecinos en la imagen. Tienen bordes lisos y bien definidos, además de que los huesos que son pares tienen simetría. En una proyección posterior-anterior podemos visualizar tanto las costillas anteriores como las costillas posteriores. Las costillas anteriores son oblicuas, se extienden desde las laterales hasta la línea medioclavicular y comúnmente podemos visualizar entre la quinta hasta la séptima costilla. En este ejemplo podemos visualizar la octava y parte de la novena costilla anterior. Las costillas posteriores tienen una posición horizontal, abarcan los campos pulmonares y podemos visualizar desde la octava a la décima costilla. En este ejemplo podemos visualizar incluso parte de la 12ª costilla posterior. Las articulaciones que se relacionan con las costillas son la articulación costovertebral, donde las costillas se unen a la columna vertebral, las articulaciones costocondrales, donde las costillas se unen a su respectivo cartílago, y las articulaciones esternocondrales, donde el esternón se une a los cartílagos costales. Como habíamos mencionado antes, estos no se pueden visualizar en una placa de rayos X. En una proyección lateral podemos identificar dos fenómenos que suceden con las costillas. El primero es el signo de la costilla grande. Esto se relaciona con lo que vimos en las primeras clases, donde una estructura, al estar más alejada de la placa de rayos X, se verá de un mayor tamaño en la imagen, que precisamente es lo que sucede con las costillas que están del lado contrario al de la placa. También tenemos el signo de desplazamiento vertical, que igual se relaciona con la distancia entre las costillas y la placa. Al estar más alejadas, se verán más desplazadas. Esto nos ayudará a diferenciar entre las costillas del lado izquierdo y del lado derecho. Por ejemplo, si es el lado izquierdo el que se encuentra con la placa, entonces serán las costillas del lado derecho las que se verán más grandes y más desplazadas porque están más alejadas. Por el contrario, si es el lado derecho el que se encuentra con la placa, entonces serán las costillas del lado izquierdo las que se encuentren más grandes y más desplazadas. Debido a la superposición de estructuras, es muy difícil observar al esternón en una proyección posterior anterior, por lo que para analizarlo se hace uso de una proyección lateral. Aquí observamos estructuras como el manubrio, que se une al cuerpo del esternón a través de la sínfisis manubrio-esternal. Este cuerpo a su vez se une a la apófisis sifoides a través de la sínfisis sifoesternal. Y como ya habíamos mencionado antes, también se une a los cartílagos costales a través de las articulaciones esternocondrales. Si queremos observarlo con mayor detalle, podemos hacer uso de la tomografía computarizada como en las imágenes B o de la resonancia magnética como en las imágenes C. Esta es un plano sagital y estos son planos coronales. La clavícula es un hueso largo en forma de S que se ubica horizontalmente a la altura de la tercera y cuarta costilla posterior. Cuenta con dos articulaciones sinoviales. La primera es la articulación esternoclavicular, donde se une a través de su extremo esternal con el manubrio del esternón. La siguiente es la articulación acromioclavicular, donde se une a través de su extremo acromial al acromión de la escápula. La escápula es un hueso plano triangular constituido principalmente por hueso compacto. Este se proyecta por afuera de los campos pulmonares en una proyección posterior anterior. Si nos acercamos un poco más, podemos ver algunas de sus estructuras, como por ejemplo el cuello, que es el que une el cuerpo de la escápula con la cavidad glenoidea. Es en esta zona donde este hueso se une al húmero a través de la articulación glenohumeral. También tenemos un tubérculo supraglenoideo y un tubérculo infraglenoideo. Observamos también la apófisis coracoides, el ángulo acromial y el acromión, que como ya habíamos dicho previamente, se une a la clavícula a través de la articulación acromioclavicular. Ahora vamos a hablar acerca de las extremidades superiores desde un enfoque de anatomía normal. En una radiografía normal de extremidades superiores, por lo tanto, los huesos deben observarse bien definidos, con características muy específicas que nos van a permitir identificar que la imagen corresponde a un estado normal. Primero, debemos observar una cortical continua, es decir, que el borde externo del hueso se vea de un tono blanco,
bien delimitado y sin interrupciones. Esta cortical va a representar el hueso compacto, que es la parte más densa del hueso y que por esta razón aparece más blanca o radiopaca en la radiografía. Además, los bordes deben ser regulares. Esto quiere decir que no deben tener escalones, líneas de fractura ni deformaciones, ya que cualquier interrupción o borde irregular podría sugerir una lesión ósea. Otro punto importante es la alineación adecuada. Los huesos del miembro superior, que van a abarcar desde la clavícula hasta los dedos, deben guardar una relación anatómica correcta entre sí. Las articulaciones deben verse bien alineadas, sin desplazamientos, ya que esto nos va a indicar que no hay luxaciones. Es fundamental, por lo tanto, que los espacios articulares estén conservados. Estos corresponden al cartílago articular, que no se ve directamente en la radiografía, pero que se aprecia como un espacio oscuro uniforme entre los huesos. Si este espacio está disminuido o irregular, podría indicar alguna patología articular. Vamos a identificar, por ejemplo, en la imagen los miembros que conforman, las partes que van a conformar a la extremidad superior, donde comenzamos con la parte superior que se observa la clavícula, que va a conectar al miembro superior con el tronco. Encontramos también la escápula, donde en esta se van a destacar estructuras como el acromión y la apófisis coracoides, fundamentales para la articulación del hombro. El húmero será el hueso largo del brazo que participa en la articulación escapulohumeral a nivel proximal y en la articulación del codo a nivel distal. En el antebrazo vamos a encontrar ahora el radio y el cúbito, que están de forma paralela y que deben estar bien alineados y con una separación adecuada, permitiendo los movimientos de pronación y supinación. A nivel distal, vamos a observar la articulación de la muñeca formada por el radio y los huesos del carpo, que van a incluir varios huesos pequeños con bordes bien definidos. Finalmente, identificamos los huesos metacarpianos y los huesos de los dedos o falanges, los cuales deben presentar una morfología regular sin alteraciones en su alineación ni en sus espacios articulares. En cuanto a los colores y la densidad que vamos a observar, vamos a tener, como ya habíamos mencionado, que el hueso cortical se observa con alta densidad, por lo tanto es radiopaco, apareciendo de un color blanco intenso. Esto se debe a su alto contenido de calcio y a su función estructural de soporte. Por otro lado, el hueso esponjoso se va a observar como un blanco menos intenso, con un patrón trabecular visible. Este patrón trabecular es completamente normal y corresponde a la red interna del hueso, especialmente evidente en zonas como la epífisis del húmero, radio, cúbito y en los huesos del carpo. En condiciones normales, la cortical ósea debe verse continua y homogénea, sin zonas más delgadas o áreas de destrucción. El interior del hueso, correspondiente al hueso esponjoso, debe mostrar un patrón trabecular uniforme, bien distribuido y sin áreas de aumento o disminución anormal de densidad. Además, en las estructuras de la extremidad superior no deben observarse interrupciones, líneas radiolúcidas anormales o zonas líticas dentro de la imagen. Tampoco debe haber áreas escleróticas fuera de lo esperado, ya que todo esto nos confirmaría que estamos frente a una radiología anormal, por lo que no deben verse este tipo de situaciones. Para comenzar con el análisis de las imágenes ya en una radiografía, vamos a empezar a estudiar la extremidad superior desde el hombro. El hombro constituye el complejo anatómico que une el miembro superior con el tronco y que está formado principalmente y de forma general por la clavícula, la escápula y el húmero proximal. Desde el punto de vista radiológico, estas estructuras deben analizarse en conjunto para comprender su correcta alineación y función. Aquí vamos a empezar entonces por la primera estructura ósea, que sería la clavícula. La clavícula aquí está ubicada. En esta diapositiva estamos presentando del lado izquierdo una imagen de una radiografía en la que está de forma esquematizada cómo se ven las estructuras y señalada con colores para que sea más fácil de identificar cada una de las estructuras óseas que vamos a ver aquí. Y del lado derecho está igualmente una imagen de una radiografía simple. Esta es una proyección antero-posterior. En esta es del lado derecho en ambas imágenes. Y en este no está esquematizado con colores, solamente está señalada cada estructura de manera que puedan identificar de mejor forma la ubicación y hacer la comparación con la imagen más esquematizada de este lado.
Entonces, tenemos aquí la clavícula, que es un hueso plano con una forma característica de S itálica, fácilmente identificable en la radiografía simple por su trayecto horizontal y su cortical bien definida. Vamos a tener entonces aquí la clavícula y de este lado. Esta presenta dos extremidades, la extremidad medial que se articula con el esternón formando la articulación esternoclavicular. Esta conecta directamente el miembro superior con el esqueleto axial, la tenemos ubicada aquí y esta es la línea que parte o que divide al cuerpo, que sería la línea media o medial. Y aquí también ubicamos la primera extremidad medial. Después tenemos la extremidad lateral o distal, también llamada externa, que se articula con el acromión de la escápula, aquí presente, formando la articulación acromioclavicular, una articulación de tipo plana que en condiciones normales debe mostrar un espacio articular conservado, como se nota aquí, y esta pues debe ser radiológicamente la clavícula debe observarse con bordes regulares, con una cortical continua y una alineación adecuada, sin escalonamientos ni interrupciones. Podemos observar de esta forma como aquí de manera general, esto es algo que abordaremos más tarde, pero para que puedan identificar lo que es la cortical, pues tenemos aquí esta pequeña línea que está en este caso en el húmero, es un pequeño camino blanco o más radiopaco, que sería lo que estamos observando aquí, y la parte medular, que es más radiolúcida. Eso lo podemos identificar, la cortical, que es una sección más densa del hueso y que pues es fácilmente identificable dentro de la clavícula. Observamos cómo es continua, incluso en esta imagen, a pesar de la coloración amarilla que tiene encima para identificarla, pues se observa perfectamente la diferencia de tonalidades y por lo tanto de densidades. Pasamos ahora con el siguiente elemento que identificamos aquí en tonos verdes, sería la escápula. Es un hueso plano de forma triangular donde en la radiografía se va a identificar claramente cada uno de sus bordes y sus ángulos. Tenemos el borde interno, el borde lateral y el borde superior. El borde lateral también es llamado borde inferolateral. Aquí también los estamos ubicando. Borde interno, borde lateral y borde superior. Ahora, estos bordes van a formar dos ángulos principales, el ángulo superior y el ángulo inferior. Tenemos que el ángulo inferior se va a localizar aproximadamente a la altura del quinto espacio intercostal. Aquí también los ubicamos, ángulo superior de la escápula y el ángulo inferior de la escápula. Entre el borde superior y el borde inferolateral se va a encontrar una estructura clave llamada cavidad glenoidea. Es esta pequeña circunferencia que observamos aquí. Esta es la superficie articular que se relaciona directamente con la cabeza del húmero, que encontramos aquí, para formar la articulación glenohumeral. Acá también ubicamos la cavidad glenoidea en esta otra imagen. Dentro del análisis de la escápula, que vamos a ir checando, encontramos también el proceso coracoideo o la apófisis coracoides. Es esta estructura en tono rojizo que está marcada por aquí. Es una estructura con forma de pico que se localiza en un plano cercano a la cavidad glenoidea de este lado y al borde superior de la escápula. Aquí encontramos entonces la apófisis coracoides, que de este lado está señalada con las letras A y C. Entonces aquí está también presente. Esta entre la clavícula, el proceso coracoideo o la apófisis coracoides y el reborde costal, vamos a encontrar el desfiladero clavicoracocostal, una región anatómica importante, ya que en esta se da el paso de estructuras vasculonerviosas. Dentro de la escápula, del análisis de la escápula, vamos a encontrar también otra estructura fundamental que es la espina de la escápula, la cual divide la cara posterior del hueso en dos espacios, la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa. Esta espina de la escápula se va a proyectar lateralmente, aquí la tenemos ubicada, espina de la escápula, se proyecta lateralmente para formar el acromión, el cual se va a articular con la extremidad lateral o externa de la clavícula para formar lo que ya habíamos mencionado, la articulación acromioclavicular. Aquí tenemos también la espina de la escápula que va formando el acromión. Pasando a la siguiente estructura relevante dentro del análisis de la radiografía de hombro, vamos a encontrar al húmero. El húmero proximal es, orientado el húmero es un hueso largo cuya epífisis proximal participa directamente en el hombro. La cabeza humeral, que es esta estructura señalada aquí en tono naranja,
Tiene una forma de semicircunferencia y su borde casi plano, que sería este que está aquí, corresponde al cuello anatómico. Esta cabeza debe verse bien centrada dentro de la cavidad glenoidea en la radiografía normal. Tenemos entonces la cavidad glenoidea, la cabeza del húmero, el cuello anatómico. Acá también la podemos ubicar, cavidad glenoidea, cabeza del húmero y el cuello anatómico. En esta estructura vamos a ubicar que también en la extremidad proximal se identifican dos prominencias óseas. Aquí en tonos verdes tenemos el tubérculo mayor y el tubérculo menor de la cabeza del húmero. Acá también están ubicados, se logran identificar por el cambio entre las densidades y la coloración que hay. Estas estructuras de los tubérculos mayor y menor van a ser relevantes tanto anatómica como clínicamente, ya que sirven de inserción muscular. Tenemos entonces, si vamos bajando dentro de la imagen, encontramos el cuello quirúrgico del húmero señalado en las dos imágenes y tenemos por lo tanto la diáfisis del húmero. Ahora, pasamos con el estudio o la visualización de lo que sería lo que ya habíamos mencionado, la cortical, donde radiológicamente el hueso pues va a presentar dos componentes, la cortical que corresponde al hueso compacto, que se observa radiopaco, es decir, de un color blanco, ya que no permite el paso de los rayos X, y el hueso esponjoso o trabecular, localizado principalmente en la porción medial de la epífisis, donde se va a observar menos denso, con un patrón trabecular visible. Este patrón es importante para la clasificación de fracturas. Tenemos entonces que esta coloración pues va a ser importante para identificar estos dos aspectos y nos va a permitir saber si la estructura, las partes de la estructura que son densas y las que no son tan densas. El hombro, entonces, en condiciones normales, se va a caracterizar por la correcta relación entre la clavícula, la escápula y el húmero, manteniendo una alineación adecuada, espacios articulares conservados y una densidad ósea homogénea, lo cual constituye la base para una correcta interpretación radiológica del miembro superior. Para continuar con el análisis de la estructura o de la radiografía de hombro, vamos a mencionar nada más a forma de retroalimentación, pues las estructuras señaladas aquí en esta radiografía también. Vamos a encontrar entonces en el punto 1 y 2 los tubérculos mayor y menor que vemos señalados aquí. También en la imagen para realizar la comparación vamos a tener en el punto 3 lo que sería la apófisis coracoides, igual acá señalada, la que mencionábamos que tenía esta pequeña proyección o piquito. Tenemos en el punto 4 el acromión, que es la proyección lateral de la espina de la escápula. Tenemos entonces en el punto 5 y 6 los tubérculos supra e infraglenoideos. En el punto 7 vamos a ir ubicando lo que sería la clavícula. En el punto 8 el borde lateral de la escápula. Como vemos, vamos aquí, sería esta parte, el borde lateral. Estamos en una proyección que abarca más o menos estas estructuras, entonces sería esta parte del borde lateral de la escápula. Tenemos en el punto 9 la escotadura supraescapular y vamos a encontrar tres espacios que ya habíamos mencionado, que sería en este caso esta línea verde, el cuello anatómico, que ya habíamos mencionado, se encuentra en esta línea recta que se forma en la cabeza del húmero. Tendríamos entonces cabeza del húmero, cuello anatómico. Tenemos la línea roja que representaría el cuello quirúrgico, que habíamos mencionado también en esta imagen, y tenemos en la línea negra lo que sería el cuello escapular, que sería aproximadamente en esta región de la imagen esquematizada, y pues aquí está representada en la otra imagen. Vamos a continuar entonces con lo que sería el análisis del brazo y el antebrazo, orientándonos específicamente ahora en lo que sería el codo. Para recordar lo que vimos en la imagen anterior, pues nada más a modo de repaso, vamos a recordar que está la presencia del húmero. Tenemos la cortical del húmero que se representa en una tonalidad radiopaca por su alta densidad y el hueso trabecular del húmero que pues es representado en un tono más radiolúcido por igualmente la densidad. El húmero, recordando, es un hueso largo que va a constituir el eje óseo del brazo. Radiológicamente se divide en tres partes principales, que sería la epífisis proximal, de la que hablamos anteriormente, la diáfisis y la epífisis distal.
En esta tenemos en la siguiente imagen nuevamente el húmero, tenemos la cortical radiopaca y pues vamos a ir identificando las estructuras donde la epífisis distal del húmero, que participa en la formación del codo, va a tener estructuras importantes, como será el cóndilo humeral. Tenemos el epicóndilo lateral relacionado con la inserción de los músculos extensores y el epicóndilo medial, que está relacionado con la inserción de los músculos flexores. Radiológicamente, debido a la superposición de estructuras, también pueden observarse dos fosas. Tenemos la fosa olecraniana y la fosa coronoidea. De este lado, en esta imagen, les estoy presentando un poco de forma más como con un esquema de cómo se van a ubicar estas estructuras. Tenemos entonces el cóndilo humeral representado con este tono azul. Entonces, esto es lo que estamos viendo aquí, el cual, como dice aquí, se va a articular con el radio. Tenemos entonces el epicóndilo medial y lateral. Tenemos en esta imagen la fosa coronoidea, que es esta en tonalidad naranja, y la fosa del olecranon u olecraniana. Entonces, una vez que las ubicamos, pues ya pasamos a lo siguiente, que es que estas fosas pues van a permitir el movimiento del cúbito durante la flexión y extensión del codo y deben observarse bien delimitadas en la radiografía. Entrando una vez a lo que sería el antebrazo, que vamos a pasar a explicarlo y podemos empezar desde aquí, pues vamos a tener que está formado por dos huesos largos que ubicamos aquí, que sería el radio y el cúbito o la ulna. Ambos huesos deben analizarse en conjunto para evaluar su forma, su alineación y la relación articular que tienen. El radio pues va a ser este hueso largo que se localiza en la parte lateral del antebrazo. Radiológicamente vamos a identificar en la epífisis proximal, donde se observa la cabeza del radio, que debe articularse correctamente con el cóndilo humeral, como habíamos mencionado. Aquí está el cóndilo y la cabeza del radio. Tenemos también el cuello del radio y la tuberosidad radial, que es un sitio de inserción muscular visible como una pequeña prominencia ósea. Tenemos entonces la siguiente estructura, que sería el cúbito. El cúbito se localiza en la parte medial del antebrazo y actúa como el principal eje de estabilidad. En su epífisis proximal, que tenemos de este lado, vamos a ubicar entonces el olecranon y la apófisis coronoides, que es continua hacia la diáfisis cubital. Tenemos entonces que estas estructuras van a formar parte fundamental de las articulaciones del codo y deben observarse con contornos regulares y sin interrupciones. Dentro de las articulaciones del brazo y antebrazo, orientándonos aquí en lo que sería el codo, vamos a tener tres principales que están marcadas aquí en tonalidad verde. Vamos a ubicar entonces lo que sería la articulación húmero-cubital, que la encontramos aquí. Esta es considerada de tipo gínglimo o troclear y permite los movimientos de flexión y extensión. Tenemos también la articulación radiohumeral, considerada de tipo esferoidea o elipsoidea, y esta participa en la flexión, la extensión y la rotación del antebrazo. Tenemos por último la articulación radiocubital superior o proximal, que es de tipo pivote y que permite los movimientos de pronación y supinación. En condiciones normales, pues estas articulaciones deben presentar espacios articulares conservados, una congruencia en las superficies óseas y una ausencia de desplazamientos. Vamos a continuar con el análisis de lo que sería parte del antebrazo. En este caso seguimos con el codo, pero ahora lo vamos a hacer con una imagen en donde observamos una radiografía simple del codo realizada en una flexión aproximada de 90 grados correspondiente a una proyección lateral. Vamos a ubicarnos entonces, esto sería una parte proximal, esto la parte distal. Vamos a encontrar de esta forma que esta proyección es muy importante porque nos permite entender claramente el concepto de la superposición de estructuras. Como habíamos mencionado en un inicio, pues la imagen que nos da la radiografía es una imagen bidimensional en donde pues se da justamente este fenómeno de la superposición de estructuras
y que en muchas ocasiones una sola proyección no será suficiente para evaluar completamente una región anatómica, ya que las estructuras pueden sobreponerse. Por esta razón, en la práctica clínica siempre se utilizan múltiples proyecciones para una correcta interpretación. Tenemos entonces aquí, para ubicarnos, la identificación del húmero. En la epífisis distal del húmero, debido a la posición del codo, se va a observar una superposición de estructuras, lo cual es normal en esta proyección, y dentro de esta vamos a identificar entonces el epicóndilo medial, vamos a ubicar la fosa olecraniana de este lado, la fosa coronoidea, el capítulo y la tróclea, que está ubicada en esta sección. Todas estas estructuras se observan con bordes definidos y con una cortical continua. Notamos claramente el cambio en las tonalidades que se da por la diferencia de densidades, a pesar de que las estructuras están superpuestas una con otra. Identificamos también las estructuras del antebrazo, que sería aquí el cúbito, donde identificamos su porción proximal, y la estructura más evidente en esta proyección es la porción olecraniana, que es propiamente del codo. Esta es importante y se proyecta posteriormente articulándose con la fosa olecraniana del húmero durante la extensión y flexión del codo. El cúbito debe presentar entonces una cortical íntegra, sin interrupciones y una adecuada relación con la tróclea humeral, como observamos aquí. Tenemos entonces ahora la identificación del radio, ubicada en sus estructuras con estas tonalidades amarillas para diferenciar una estructura de otra, en donde su epífisis proximal se va a distinguir nuevamente lo que es la cabeza del radio, el cuello de radio y la tuberosidad radial, que es una prominencia ósea importante para la inserción muscular, como ya habíamos mencionado. Esta debe encontrarse alineada correctamente con el capítulo del húmero, el cual ubicamos de este lado, lo que nos indicaría una articulación normal. En esta radiografía, la articulación que va a estar presente es la articulación húmero-cubital, que es una de las principales articulaciones del codo y pues va a ser la que permite los movimientos de flexión y extensión. El espacio articular, como podemos ver, se observa conservado, sin disminuciones, sin ensanchamientos ni incongruencias, lo que nos indica una articulación sana. La importancia radiológica pues de esta proyección será que permite evaluar la congruencia articular, facilita la identificación de fracturas, incluso aquellas que pueden pasar desapercibidas en otras proyecciones, y ayuda a comprender la superposición de las estructuras óseas, conociendo con claridad las fosas humerales y el olecranon. En esta imagen de este lado, pues tenemos nuevamente la identificación del húmero, del epicóndilo lateral, el epicóndilo medial, la fosa olecraniana, el radio, el cúbito. En el radio pues ubicamos nuevamente lo que es la cabeza, el cuello. En el cúbito ubicamos nuevamente lo que sería el olecranon. Y de este lado pues nuevamente es como una imagen más específica del codo, donde ubicamos nuevamente el húmero, el olecranon, la diáfisis del cúbito, la diáfisis del radio, la tuberosidad del radio. Aquí también está ubicada, creo que se puede ver de forma más específica cómo está superpuesta en el cúbito. Y de este lado tenemos una imagen que ejemplifica claramente cómo se da la proyección las proyecciones de este estudio. En este caso, la primera radiografía del codo flexionado pues sería igual que en la imagen 1. Vamos a continuar ahora con lo que sería siguiendo con la extremidad superior, vamos a ir ahora con lo que es la mano. Tenemos del lado izquierdo la imagen de una radiografía simple de la región anatómica de la muñeca, de la mano, en ambas. Observamos una proyección dorsopalmar, que es la proyección de elección para el estudio inicial de esta región, donde vamos a identificar principalmente las estructuras del carpo. Tenemos entonces que en la radiografía normal las estructuras óseas deben observarse nuevamente bien definidas, alineadas y con los espacios articulares conservados. Tenemos entonces para ubicarnos pues la ubicación del cúbito y la ubicación del radio. Tenemos entonces de esta forma lo que sería la epífisis distal del radio y la epífisis distal del cúbito. En el cúbito distal se observa la apófisis estiloide del cúbito y la apófisis estiloide del radio. De igual manera,
Entonces esto va a servir como referencia anatómica importante para ubicarnos. Pasamos ahora a los huesos del carpo. Aquí ubicamos, aquí está señalado que estos son los huesos del carpo, los cuales se dividen en dos hileras claramente identificables en esta proyección. Tenemos la primera hilera o fila, que es llamada la fila proximal. Esta la señalé aquí con una tonalidad azul, y tenemos la fila distal. Dentro de la fila proximal vamos a encontrar que está formada por los huesos escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Tenemos aquí entonces la ubicación de estos 4 huesos que conforman la fila proximal del carpo. Luego tenemos los huesos de la fila distal, que también son 4, y entre los cuales tenemos el trapecio, el trapezoide, el grande y el ganchoso. Tenemos que el gancho del hueso ganchoso se ve como una prominencia ósea que puede identificarse dependiendo de la proyección y es de gran importancia anatómica y clínica. Aquí lo vemos como esta pequeña estructura triangular que se encuentra aquí superpuesta y que tiene también una cortical bien definida. La primera articulación, que es la articulación radiocubital distal, esta es inferior y es de tipo pivote entre el cúbito y el radio. Tenemos después la articulación radiocarpiana, que es de tipo elipsoidea y que va a estar dada entre el radio y pues los huesos de la fila proximal del carpo. Entonces, vamos ahora a ubicar aquí también que están los huesos metacarpianos. Ubicamos del 1 al 5 o del 1 al 5, donde cada metacarpiano va a presentar una base proximal, una diáfisis y una cabeza distal. Radiológicamente, su cortical debe verse radiopaca y continua con un patrón trabecular normal en su interior. Siguiendo con las articulaciones, vamos a ubicar ahora la articulación intercarpiana, que se localiza entre los huesos del carpo. Aquí está ubicada, señalada de tonalidad verde, y que esta es de tipo plana. Esas son las intercarpianas. Luego tenemos la articulación mediocarpiana, que se establece entre los huesos de la fila proximal y específicamente escafoide, semilunar y piramidal, y la fila distal del carpo. La tenemos aquí ubicada. Y luego tenemos la articulación carpo-metacarpiana. Esta la vamos a dividir en dos. Si bien toda esta es la articulación carpo-metacarpiana, vamos a dividirla en la del primer dedo, que es de tipo celar, permitiendo una gran movilidad, mientras que en los dedos restantes, del segundo al quinto dedo, tenemos que es una articulación de tipo plana. Tenemos en esta imagen, la imagen del lado derecho, ahora una proyección lateral, la cual pues va a ser justamente útil para evaluar esta superposición de estructura. En esta proyección vamos a identificar la superposición del radio y el cúbito, y a nivel del carpo pues vamos a ubicar nuevamente la primera fila o la fila proximal, ubicando el hueso semilunar, el escafoides y el piramidal. Ubicamos también la segunda o la fila distal, donde ubicamos el grande, el trapecio y el trapezoide. Y vemos entonces también la superposición de los metacarpianos. Para terminar con el análisis del miembro superior, vamos a concluir con lo que sería la mano, una radiografía de mano, pero ahora orientado en lo que sería el metacarpo y las falanges. Vamos a tener entonces en la primera imagen una radiografía simple de mano en proyección dorsopalmar, que es la proyección más utilizada para la evaluación general de esta región. En esta proyección vamos a identificar de proximal a distal los huesos del antebrazo, donde tenemos el cúbito y el radio. Vamos a observar después la ubicación de los huesos del carpo, de los cuales ya habíamos hablado antes. Tenemos dos filas, la fila proximal y la fila distal. Vamos a tener entonces también la ubicación de los huesos del metacarpo, que están numerados del 1 al 5. Tenemos entonces también los huesos que van a constituir los dígitos o las falanges. En cuanto a las falanges, el primer dedo, que sería el pulgar,
va a presentar únicamente dos falanges, una proximal y una distal, y los dedos del segundo al quinto están divididos en una parte proximal, una parte media señalada en tonalidad azul y una parte distal que la señalamos aquí en una tonalidad naranja. Una vez que ubicamos esto, pues podemos identificar que todas estas estructuras deben observarse bien alineadas, con una cortical continua y con espacios articulares bien conservados. Tenemos entonces también aquí la presencia del hueso sesamoideo. En esta proyección se identifica este hueso localizado generalmente a nivel de la articulación metacarpofalángica, de la cual en un momento les voy a hablar de las articulaciones. Esta pues está en la cara palmar y el hueso sesamoideo es un pequeño hueso que se encuentra inmerso dentro de un tendón. Su función principal es proteger al tendón del roce excesivo y mejorar la eficiencia mecánica del movimiento, distribuyendo mejor las cargas durante la flexión del pulgar. Es importante reconocerlo como una estructura normal, ya que puede confundirse con algún fragmento óseo si no se identifica correctamente o si no tenemos el conocimiento de que este hueso sesamoideo está ubicado en esa región. Las articulaciones de la mano ahora las vamos a poder identificar de la siguiente forma. Aquí en esta coloración rosa, recordando lo anteriormente visto, pues vamos a ubicar la articulación mediocarpiana o elipsoidea. Después vamos a ubicar la carpometacarpiana, que está aquí ubicada. Recordemos que la del primer dedo es celar y del segundo al quinto dedo pues es una articulación de tipo plana. Tenemos ahora las nuevas articulaciones, el nuevo concepto que vamos a incluir, que serían las articulaciones intermetacarpianas, que se presentan entre los metacarpianos del segundo al quinto dedo, es decir, entre el segundo y el tercero, entre el tercero y el cuarto, y entre el cuarto y el quinto. Tenemos también las articulaciones metacarpofalángicas, que son estas que están señaladas en tonalidad verde, son de tipo elipsoidea y permiten movimientos de flexión, extensión, abducción y aducción. Son estas que están señaladas aquí, justamente terminando los huesos del metacarpo y en relación con las falanges. Y por último tenemos las articulaciones interfalángicas, tanto proximales como distales, que son de tipo gínglimo o troclear, permitiendo principalmente movimientos de flexión y extensión. Las vamos a ubicar aquí con esta tonalidad amarilla. Ubicamos cómo están entre cada uno de los espacios de las falanges. En esta segunda imagen observamos pues nuevamente una radiografía simple de mano, pero ahora en una proyección oblicua postero-anterior. Recordemos, como les había mencionado, que es muy importante que las proyecciones se den por lo menos dos proyecciones dentro de la radiografía simple. Esto es importante pues por la superposición de la que ya habíamos hablado. Esta proyección es especialmente útil porque nos permite una visualización de las superficies articulares. Si se dan cuenta, aquí podemos identificarlas bien. Nos reduce la superposición ósea completa y ayuda a identificar con mayor detalle ciertas estructuras. En esta imagen nuevamente y a modo de retroalimentación ubicamos de nuevo el cúbito, el radio, la fila proximal, la fila distal de los huesos del carpo, ubicamos los huesos del metacarpo, los 5 huesos, y las falanges proximal, distal y media que están aquí ubicadas en los dedos. La pelvis está constituida por dos huesos coxales, el sacro y el coxis. Para evaluarla se utiliza principalmente una proyección antero-posterior, pero podemos utilizar otras proyecciones especiales dependiendo de lo que queramos observar. La pelvis femenina se caracteriza por ser más ancha y menos profunda. Aquí observamos el sacro que se une al coxis a través de la articulación sacrocoxigia. A su vez, se une al hueso coxal a través de la articulación sacroiliaca. Este hueso se divide en tres áreas principales: el ilion, que en la parte superior tiene una cresta ilíaca y en el centro tiene una fosa ilíaca. Después tenemos la rama púbica, que tiene una parte superior y una parte inferior. Es en esta área donde un hueso coxal se une a otro a través de la sínfisis púbica y forman el anillo pelviano. También tenemos el isquion, que junto a la rama púbica forman el agujero obtunador.
Y tenemos esta área denominada acentábulo, que es una cavidad articular muy profunda donde el hueso coxal se une al fémur a través de la articulación coxofemoral. La pelvis masculina es más estrecha y profunda que la femenina. Las estructuras óseas son las mismas, pero con un anillo pelviano más estrecho. Ya por último vamos con el miembro inferior. El miembro inferior se encarga de soportar el peso del cuerpo y permitir la locomoción. Se encuentra formado por 30 huesos. Sin embargo, en imagenología resulta conveniente dividirlo en regiones para facilitar la localización de las estructuras óseas. En esta ocasión lo vamos a dividir de la siguiente manera por fines prácticos: la región pélvica, de la cadera, femoral, de la rodilla, de la pierna, talocrural y del pie. Antes que la región de la cadera tenemos la región pélvica. Sin embargo, eso ya se les explicó mi compañera, solamente lo menciono para llevar una continuidad en lo que estamos hablando. Ahora sí tenemos la región de la cadera. Vamos a empezar con su anatomía general y podemos decir que la cadera es una articulación compleja y fundamental para la movilidad y el soporte del cuerpo. Está formada principalmente por dos grandes estructuras. Primero, el acetábulo, que es la cavidad articular del hueso coxal, y la cabeza femoral, que encaja en el acetábulo para permitir los movimientos de la articulación como tal. En la imagen de acá podemos observar estas estructuras, que el acetábulo vendría siendo esta parte que está resaltada en color amarillo y la cabeza femoral esta parte de aquí que está resaltada en negro, o si prefieren verlo con mayor claridad, en esta imagen de acá está resaltado en color rojo. También tenemos lo que son los trocánteres, tanto el mayor como el inferior, que básicamente su función es servir como puntos de inserción muscular. El hueso coxal es aquel que conforma el acetábulo y está compuesto por tres partes que se van a fusionar en esta cavidad. Primero tenemos al ilion, que es la porción más superior y amplia que forma parte alta de la pelvis, y en la imagen lo podemos apreciar en este color rojo. El isquion, que es la parte más inferior, que podemos apreciar en esta parte de aquí, y básicamente su función es dar soporte cuando nos encontramos sentados. Y el pubis, que si bien en esta no se ve como tal, aquí lo podríamos apreciar en esta zona de aquí. Entonces tenemos que la cadera no es solamente la unión entre el fémur y el acetábulo, sino que es una articulación que integra la cabeza femoral con las tres porciones del hueso coxal, el ilion, el isquion y el pubis, reforzado a su vez por los trocánteres como puntos de apoyo muscular. Esta disposición le va a dar a la cadera esa estabilidad y resistencia que permite el rango de movimiento para movimientos esenciales como caminar o correr o incluso mantener la postura. Las posiciones radiográficas que se utilizan para esta región son la anteroposterior, la cual se centra específicamente en la articulación coxofemoral. Va a tomar la imagen desde el frente hacia atrás para evaluar la anatomía de la articulación de la cadera como tal, el fémur y la pelvis, detectando posibles fracturas, dislocaciones o enfermedades óseas. Y también existe la lateral de rana, así conocida en su mayoría. En este el paciente va a flexionar la rodilla y va a abducir la pierna, esto para evaluar mejor la cabeza y el cuello femoral, el acetábulo y la posible presencia de alguna luxación o deformidad. Aquí tenemos cómo se colocaría el paciente y cómo ya se vería la imagen. Respecto al punto número 3, en una radiografía de la región de la cadera, los colores y densidades permitirían diferenciar con claridad las estructuras óseas y los tejidos. El hueso compacto del fémur se va a observar como un blanco muy intenso y continuo, es decir, radiopaco, especialmente en la cortical de la cabeza, cuello y diáfisis femoral. El hueso esponjoso o trabecular que se encuentra dentro de estos huesos va a aparecer en un gris claro con un patrón homogéneo, un poquito menos denso que la cortical, pero igual se tiene que ver definido. Los tejidos blandos como los músculos se van a distinguir como sombras grises de densidad intermedia, que van a rodear los huesos. Y ya por último, los espacios articulares se van a ver más oscuros, llegando a lo radiolúcido, ya que el cartílago no es visible directamente en una radiografía. En condiciones normales, la densidad ósea tiene que ser homogénea, con corticales bien definidas, trabéculos regulares y tejidos blandos que mantengan un aspecto uniforme. Y bueno, en esta zona, además de la articulación coxofemoral, en la región de la cadera también participan otras dos articulaciones que complementan la estabilidad de la pelvis. Primero tenemos la sacroiliaca, que se encontraría como en esta parte de acá, que básicamente une al sacro con el ilion y va a transmitir el peso del tronco hacia los huesos coxales. La segunda une ambos pubis en la parte anterior de la pelvis, que sería en esta parte de aquí, y como se le conoce como fíncis púbica. Luego tenemos la región femoral, también llamada muslo. Esta corresponde a la parte superior de la pierna y su hueso principal es el fémur, que es el hueso más largo y fuerte del cuerpo humano. Su anatomía nos dice que este hueso conecta directamente la pelvis con la rodilla, siendo esencial para la locomoción y el soporte del peso corporal.
Además del fémur, la rótula participa en la articulación de la rodilla dentro de esta región, articulándose con la tróclea femoral y facilitando la acción del músculo cuádriceps durante la extensión de la pierna, que sería básicamente en esta zona de aquí. El fémur presenta estructuras claves. Primero tenemos la cabeza femoral, que estaría en esta parte de acá, bueno, está señalada en esta parte, que se articula con el acetábulo del hueso coxal, formando la articulación que ya mencionamos, la articulación de la cadera. Los cóndilos femorales, que igual están señalados en esta parte de aquí, que se articulan con los platillos tibiales en la articulación de la rodilla. Y los trocánteres, que igual ya habíamos mencionado, tanto el mayor como el menor, que lo que hacen es servir como puntos de inserción muscular. Las posiciones radiográficas más utilizadas para esta región son la anteroposterior y la lateral, que se consideran básicas para la evaluación de fracturas y lesiones. En esta zona se considera regla de oro siempre incluir la articulación más cercana a la lesión, ya sea la de la cadera o la rodilla según el sitio afectado, de ser posible ambas articulaciones, esto para asegurar una evaluación completa de la continuidad ósea y articular. Para los colores y densidad de esta zona, la cortical externa se observa como un blanco intenso y continuo, es decir, radiopaco. Esta es gruesa pues, por su alto contenido de calcio. Luego tenemos que el canal medular que se encuentra en el centro del hueso se va a ver en un gris más claro. Estas diferencias nos van a permitir distinguir claramente la cortical del interior del fémur. Los tejidos blancos también se van a observar como sombras grises de una densidad intermedia y van a rodear a los huesos delimitando su contorno. Y bueno, las articulaciones correspondientes a esta zona son proximalmente la del acetábulo del hueso coxal, que es la que les había dicho de la cadera, conocida como coxofemoral, y distalmente está distalmente va a formar parte del complejo articular de la rodilla, que esto ya lo vamos a ver un poquito más detallado más adelante. Antes de seguir avanzando, me voy a regresar un poquito a la región de la cadera para recordar lo que les mencionábamos cuando hablábamos de continuidad ósea normal, si bien recuerdan la línea de Shenton. Aquí no está resaltada como tal, pero si recuerdan la imagen estaría en esta zona de aquí. Ahora sí vamos a continuar con la siguiente región, que sería la región de la rodilla. La anatomía de esta región nos dice que la rodilla es una articulación compleja que conecta el muslo con la pierna, funcionando como un eje fundamental para la locomoción y el soporte del peso corporal. Aquí mismo nos está diciendo que es una articulación bastante compleja y al ver la imagen ustedes se pueden dar cuenta que hay muchas estructuras que conforman esta parte. Sin embargo, lo que resulta de mayor importancia comprender en este momento es que está conformado por tres huesos principales. El fémur, que sería el extremo distal, que si bien aquí no se aprecia completo, con las bases que ya tenemos podemos identificar que viene de esta parte de acá. La tibia en su extremo proximal, que aquí sí se distingue y está señalado en color verde, y la fíbula o perone, que está en esta parte de aquí. Y claro, la rótula, que aquí no se alcanza a ver, pero en esta de acá abajo sí la podemos apreciar en esta parte. Esta zona cuenta también con ligamentos, menísculas, cápsula articular, músculos, elementos accesorios como las bursas que actúan como una especie de amortiguadores y redes vasculares. Esto como tal no entra en ocio, sin embargo no está de más tenerlo presente que existen y que están en esta zona. Ahora, sus posiciones radiográficas de esta zona tenemos la anteroposterior y lateral, que son aquellas que se consideran básicas para un trauma. La anteroposterior va a permitir observar el fémur distal, la tibia proximal, el peroné y el espacio articular femorotibial, evaluando la alineación, la congruencia y posibles fracturas, mientras que la lateral muestra la relación entre la rótula y la tróclea femoral. El perfil de los cóndilos va a ser útil para evaluar algún desplazamiento. Y también tenemos la axial de rótula o método de Merchant, donde el paciente flexiona la rodilla y el rayo pasa tangencialmente para ver el espacio entre el fémur y la rótula. Esta vista permite analizar de mejor manera el espacio femoropatelar, la congruencia que existe de la rótula y poder detectar alguna luxación, subluxación o incluso algún desgaste que se esté presentando en la rodilla. En la imagen de acá podemos ver tanto cómo es la manera en la que se coloca el paciente para este estudio y cómo ya se vería la imagen. El punto 3 nos dice que todos los huesos, es decir, el fémur, la tibia, la rótula, se van a observar radiopacos debido a la alta densidad del hueso. Dentro de los cóndilos femorales, platillos tibiales y rótulo, se van a observar tonalidades más grisáceas, reflejando al hueso esponjoso menos denso que la cortical, y los espacios articulares se van a ver radiolúcidos, o en tonalidades un poquito más oscuras. Como tal, la rodilla, respecto al punto 4,
Como tal, la rodilla es una articulación, como ya les mencioné, conformada por estos huesos y por la rótula o patela. Sin embargo, para entenderlo de mejor manera, podemos mencionar de la siguiente manera sus articulaciones, que primero tendríamos la articulación femorotibial, que es aquella que implica los cóndilos femorales y los platillos tibiales. Es la principal encargada de permitir la flexión y la extensión, además de ser la articulación que carga más peso en la rodilla. Y la femoropatelar, que implica la superficie articular de la rótula y la tróclea femoral. Esta facilita el deslizamiento de la rótula durante el movimiento de extensión y flexión. Ahora la región de la pierna. Su anatomía nos dice que la pierna corresponde al segmento que se encuentra entre la rodilla y el tobillo. La rodilla se encuentra en esta parte de acá arriba y el tobillo sería esta parte de acá abajo. Y constituye una unidad funcional que trabaja en conjunto con el pie para la locomoción eficiente. Sus huesos principales son la tibia y el peroné. Aquí la tibia la podemos ver resaltada en verde y el peroné o fíbula resaltado en naranja. También cuenta con compartimientos musculares y ciertas estructuras neurovasculares específicas de esta zona, pero como les mencioné en la diapositiva anterior, esto es conveniente verlo aparte para no enredarnos ahorita. Y bueno, como tal, la pierna forma una unidad funcional con el tobillo y el pie para garantizar el equilibrio y la eficiente locomoción. Para el punto 2, las posiciones radiográficas que se utilizan en esta zona, igual las básicas son antero, posterior y lateral. Sin embargo, en esta se debe de incluir de preferencia la rodilla y el tobillo para no omitir alguna fractura que se haya dado por torsión. Para el punto 3 tenemos que la tibia se observa radiopaco, especialmente en su cortical externa, ya que es el hueso principal de carga y presenta mayor grosor y mineralización. El peroné, al ser más delgado, puede parecer un poco menos radiopaco en ciertas áreas, aunque su cortical sigue siendo blanca y bien definida. En ambos huesos el interior se aprecia en un gris claro, los músculos circundantes se distinguen como sombras grises de densidad intermedia y los tejidos blandos y grasas subcutáneas se van a ver en un gris más tenue o casi negro, dependiendo de la cantidad que se encuentre en esa zona. Y bueno, respecto a las articulaciones de esta zona, tenemos la tibioperonea proximal, que es la que se encuentra cerca de la rodilla, y pues está entre la cabeza del peroné y la cara lateral de la tibia, que básicamente lo que hace es permitir pequeños movimientos de deslizamiento. La tibioperonea media, formada por la membrana interósea que une los cuerpos de la tibia y el peroné y mantiene la unión firme entre ambos huesos, va a servir como inserción muscular. Y la tibioperonea distal, que es la unión entre el extremo distal de la tibia y el peroné, que es crucial para la mortaja del tobillo, permitiendo que la tibia y el peroné abracen al astrágalo, perdón. Esta ya es parte de la región del pie y ahorita lo vamos a mencionar. Para la región talocrural, su anatomía nos dice que sus huesos principales son la tibia, que forma el malleolo medial y transmite la mayor parte del peso corporal, el peroné, que forma el malleolo lateral, aportando la estabilidad lateral, y el astrágalo, que es el hueso superior del pie, que se articula con la tibia y el peroné, recibiendo las cargas y transmitiéndolas hacia el resto del pie. En la imagen podemos apreciar las estructuras mencionadas, que es la tibia, que baja de esta parte de aquí, la fíbula o peroné y el astrágalo, que se encuentra en esta parte de aquí, que es el hueso posterior del pie. La tibia forma el malleolo medial, que podemos ver en esta parte de aquí, el peroné, el malleolo lateral, que podemos ver en esta zona de aquí. Y bueno, también resulta importante mencionar el calcáneo, que podemos apreciar en esta parte de acá, que podemos ver es uno de los huesos más grandes que conforman esta parte. Para el punto 2 de esta región tenemos que las utilizadas primero son la anteroposterior y la lateral para tener una visión general. Y la de mortaja, en esta se hace una rotación interna de aproximadamente 15 grados y es la posición más importante para ver si existe algún espacio libre entre estos huesos, lo cual nos estaría indicando una ruptura de ligamentos. Respecto a sus colores y densidad, la cortical ósea de la tibia, el peroné, el astrágalo y el calcáneo se van a observar como un blanco intenso, radiopaco, esto debido a su alta concentración mineral. El hueso esponjoso trabecular, que ya sabemos que se encuentra dentro de los huesos, se va a apreciar en un tono gris claro con un patrón más tenue, reflejando menor densidad que la cortical, y los espacios articulares se van a ver mucho más oscuros. La densidad ósea en condiciones normales es homogénea. Las corticales se deben de ver continuas y bien definidas. Las trabéculas tienen que mantener un espacio uniforme sin áreas de alguna rarefacción y los
los espacios articulares deben demostrar esa congruencia característica y simetría, con el astrágalo centrado dentro de la mortaja tibio-peronea, en esta zona de acá. Y bueno, el punto 4, como tal, igual como lo hemos estado mencionando, pues la región talocrural como tal es una articulación que une a la pierna con el pie, pero pues para su entendimiento podemos decir que está formada principalmente por 3 articulaciones: la talocrural, que es la que involucra a tibia, peroné y astrágalo, que sería esta parte de acá, que básicamente lo que hace es permitir la flexión plantar; la tibioperonea distal, que estaría en esta zona de acá; y la subastraglalina, que es la que está entre el astrágalo y el calcáneo, que estaría en esta zona de acá. Las 3 resultan esenciales para la estabilidad y el movimiento de esta zona. Y ahora sí, ya por último tenemos la región del pie. La anatomía general del pie nos dice que es una estructura altamente especializada que sirve como base de apoyo y locomoción, formada por 26 huesos, múltiples articulaciones, músculos, tendones y ligamentos. Su diseño permite soportar el peso corporal, mantener el equilibrio y facilitar el movimiento, como caminar y correr también. De manera general se divide en retropié, que incluye al astrágalo y el calcáneo, que ya lo vimos en la región anterior, y es la zona de apoyo inicial. Aquí en la imagen lo podemos ver en este color rojito para diferenciarla de mejor manera. El medio pie, que está formado por los huesos intermedios, es decir, el navicular, el cuboides y 3 cuneiformes, que actúan como un puente estructural, contribuyendo a la formación de los arcos, está en esta zona de aquí. Y el antepié, que está compuesto por los metatarsianos y los falanges, que es la parte más móvil y dinámica. Cuenta también con arcos, y el primero es el arco longitudinal medial, que es el más alto y elástico, formado por el calcáneo, astrágalo, navicular, cuneiformes y primeros metatarsianos. En la imagen de aquí lo podemos observar señalado en esta parte. El arco transversal, que lo podemos ver en la imagen aquí, que lo que hace es atravesar el medio pie y el antepié, distribuyendo el peso de manera uniforme. Y el lateral, que es el más bajo y rígido, formado por el calcáneo, el cuboides y los metatarsianos laterales. Lo podemos apreciar en esta parte de la imagen. La función de estos arcos básicamente es distribuir el peso corporal, amortiguar los impactos al caminar y correr, y el poder adaptar el pie a diferentes terrenos. Las posiciones radiográficas correspondientes para esta región son las anteroposteriores, las laterales y las oblicuas, que ofrecen vistas frontales de perfil y en ángulo para evaluar fracturas, deformidades y patologías óseas, como las de los falanges, los metatarsianos, el tarso y las articulaciones. La proyección anteroposterior ve el pie desde el frente, la lateral desde un lado para ver el perfil, y la oblicua, que se hace de 30 a 45 grados, es crucial para ver detalles de los huesos tarsianos y metatarsianos que no se ven en las otras vistas. A menudo se usa con apoyo para evaluar el arco plantar. En la imagen de acá arriba podemos apreciar cómo sería la posición del paciente, cómo sería la anatomía normal y cómo ya se vería en imagen. Según sea el caso, pues se puede utilizar más de una para evaluar lo que estemos buscando. Los colores y densidad pueden resultar un poquito repetitivo con lo que ya mencionamos, pero pues sí, básicamente los huesos del pie van a parecer radiopacos o como un blanco intenso. El hueso esponjoso trabecular, ubicado en el interior de estos huesos, se va a observar en un gris claro con un patrón reticulado, mostrando una menor densidad que la cortical, pero pues también tiene ese aspecto homogéneo. Los espacios articulares se ven negros o radiolúcidos porque el cartílago, como lo mencionamos en las primeras, no se visualiza directamente en la radiografía, y su presencia se infiere por la separación uniforme entre las superficies óseas. En condiciones normales, la densidad ósea del pie es homogénea, con corticales continuas y bien delineadas, trabéculas regulares sin alguna interrupción y espacios articulares simétricos y uniformes. Además, los arcos del pie se aprecian como alineaciones suaves de los metatarsianos y falanges, lo que contribuye a la evaluación radiológica de la anatomía normal. Y bueno, ya el último punto de articulaciones, tenemos que el pie cuenta con más de 30 articulaciones que permiten soportar el peso y dar el movimiento a esta zona, pero pues son 30, entonces las agrupamos en intertarsianas, que son aquellas que se encuentran entre los huesos del tarso; las tarsometatarsianas, que son aquellas que se encuentran entre tarso y metatarsianos; y las metatarsofalángicas, entre metatarsianos y falanges, además de las interfalángicas, claro, que son las que se encuentran entre los falanges, que recordemos que son estas zonas de acá. Siendo las más importantes la subastragalina para inversión-eversión y las interfalángicas para flexión y extensión de los dedos.
Ya para concluir, me gustaría mencionar que, pues, para explicar la anatomía de estas regiones decidimos enfocarnos un poquito más en las radiografías, ya que son aquellas que muestran, por manera práctica más que nada, ya que nos facilitan un poquito más el entendimiento de las estructuras óseas normales de esta zona. Ya cuando se requieren detalles más finos en alguna patología, se pueden utilizar los otros métodos que hemos estado viendo a lo largo del curso, como lo son la resonancia magnética o la tomografía computarizada. Aquí concluimos nuestra presentación y de nuestra parte sería todo. No nos queda más que agradecer su atención.